Buenas, somos el equipo 10 presentando la evidencia, bases de salud pública y epidemiología, donde nuestro tema a tratar va a ser la diabetes mellitus. Somos nuestros compañeros Melissa, Cristian, Natalie y su servidor Andrés. Primero que nada, vamos a tener un breve contexto de qué es la diabetes, a qué nos referimos cuando hablamos de diabetes. Y esto en muy grandes rasgos es el aumento de concentración de glucosa sanguínea en base a ciertos niveles. Hay muchas formas de medirla, muchos orígenes de la diabetes. Sin embargo, aquí el gráfico que tengo es a base de la glucosa plasmática en ayunas, en donde podemos tener tres diferentes clasificaciones: la normal, prediabetes y diabetes. Una clasificación normal de la diabetes es abajo de 100. De 100 a 126 se puede considerar prediabetes y arriba de 126 ya es considerada la diabetes como tal. Ahora, esto es diabetes. Tenemos dos tipos, tipo uno y tipo 2. Y nosotros nos vamos a concentrar más que nada en la diabetes tipo 2. De diabetes tipo 2 nos concentramos más que nada por los factores que la predisponen, ya que son más factores modificables. A diferencia de la tipo uno, que son factores más genéticos, disfunción celular, la diabetes tipo 2 es más que nada por factores de riesgo modificables o sociales. Aquí, como podemos ver en la diapositiva, tenemos un pequeño gráfico de cómo se puede desarrollar la diabetes tipo 2, cómo es su desarrollo de la enfermedad, en donde todo inicia con los factores de riesgo. Factores de riesgo como tener más de 45 años, una etnia, todo el estilo de vida, si es sedentarismo, si es la alimentación, la actividad física y antecedentes familiares. Si tenemos familiares con diabetes, tenemos un mayor riesgo a tener diabetes tipo 2. Estos factores de riesgo, ¿qué nos hacen? Bueno, nos desarrollan una resistencia a la insulina. Y como podemos ver aquí en el diagrama, esta resistencia a la insulina nos hace tener que la glucosa que tenemos en sangre, que normalmente debe ser captada por los tejidos, por el músculo, no se está captando. Entonces, ¿qué considera esto? Que ahora la insulina no es suficiente para tener estas capacidades físicas. Entonces, el cuerpo, ¿qué hace? Tratar de compensar. Al no ser suficiente la insulina, aumenta su secreción, lo que lleva a una compensación momentánea, llevando a un estado de hiperinsulinemia y una glucemia normal de momento. Pero no esta compensación no va a poder ser por siempre, no va a ser mantenida por el cuerpo toda la vida. Va a llegar un momento en el que la célula beta, que es la célula que produce la insulina, se agote, se canse. ¿Y qué va a desarrollar? Que ahora va a seguir habiendo mucha insulina, pero no es suficiente para alcanzar el umbral de eficiencia, lo que va a llevar a un estado de hiperinsulinemia e hiperglucemia. Y eso se le conoce como diabetes mellitus tipo 2, cuando ambas están aumentadas, pero sin el efecto como tal de la glucosa o de la insulina. Ahora, ya sabemos qué es la diabetes, cuál es la diferencia de tipo 1, tipo 2 y cómo se desarrolla el tipo 2 y por qué nos interesa. Ahora, ¿tendré diabetes? ¿Cómo saber si yo tengo diabetes, si tengo predisposición a ella? Bueno, a esto le vamos a llamar factores de riesgo, macro y micro. Macro es a un nivel poblacional, a un nivel de más que nada a gran escala, y podemos tener que los factores de riesgo macro son una edad arriba de 45 años, una etnia, ya que los factores de riesgo de etnia es, por ejemplo, ser de raza hispana, de raza negra o américo-asiático. Antecedentes familiares: tener una población en donde la mayoría de tus familiares tiene diabetes o predisposición a diabetes aumenta el riesgo. Una población con sobrepeso tiene igualmente mayor riesgo, al igual que una población con poca actividad física. Ahora, los factores micro es más a nivel personal, individual del individuo, donde podemos tener el uso de antihipertensivos, un colesterol HDL bajo o triglicéridos altos, una historia de diabetes gestacional o síndrome de ovario poliquístico. Estos son los factores de riesgo macro y micro para la diabetes. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre la prevalencia. Estos datos son dados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Los más actualizados son del 2022. Y bueno, podemos ver que la prevalencia de diabetes en México, de diabetes diagnosticada y no diagnosticada, fue un 18,3% en el 2022, es decir, aproximadamente 14,6 millones de personas. Y hemos visto que ha ido a la alza porque en 2012 era de un 9,2%.
la prevalencia de diabetes es muchísimo mayor en mujeres, con un 20,1% en relación con la de los hombres. Y esto lo podemos relacionar ya que puede haber temas como hormonales, factores socioculturales, como que pues las mujeres van más al médico y esto hace que pues pueda haber mayor registro de mujeres con diabetes mellitus o quizás pues que la esperanza de vida es mayor en las mujeres, lo que hace que se incremente la probabilidad de desarrollar enfermedades como lo es la diabetes. En cuanto a la prevalencia en general en México, esta encuesta fue en 2018 en una población de 20 y más, en donde vemos que la prevalencia es mayor en estados como Campeche, Hidalgo y Tamaulipas, y es menor en estados como Aguascalientes, Querétaro y Quintana Roo. Y esto lo podemos relacionar de que quizás es más alta en estos estados por factores sociodemográficos, como lo son la economía y la educación, ya que en estados como Campeche, Hidalgo y Tamaulipas hay niveles muy altos de pobreza, lo que hace que pues, se pueda ver afectada el acceso a servicios de salud, a buena alimentación y principalmente a la educación sobre la diabetes mellitus, sobre pues, los síntomas, en cómo diagnosticarla y en cómo prevenirla. Y en cuanto a la mortalidad, pues tenemos que en 2022 la diabetes mellitus fue responsable de 115.681 muertes, lo que nos da una tasa de 89,4 por cada 100.000 habitantes. Y estos datos em, dio como, pues hizo que en México la diabetes mellitus fuera como perdón, como la segunda causa de muerte en el país. Esto como lo vemos en el mapa, que bueno, se interpreta de que los estados con un color azul más fuerte son los que tienen mayor tasa de mortalidad, entre los que se encuentran Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México y Oaxaca. Y esto, la alta tasa de mortalidad, la podemos relacionar debido a las desigualdades socioeconómicas que hay en estos estados, ya que pues tienen mayor impacto el acceso limitado a la salud y a la educación, además de que estos estados pues tienen una dieta más tradicional, lo que lleva a un alto consumo de azúcares, harinas y grasas, y pues esto favorece la obesidad y la diabetes. Entonces, en general, estos factores crean como un círculo vicioso en donde la falta de prevención y control nos lleva a más complicaciones, nos lleva a más hospitalizaciones y pues el acceso limitado a los servicios de salud pues nos lleva a más muertes por diabetes mellitus en estas regiones. Pero ¿por qué es importante conocer los datos de prevalencia y la mortalidad? Pues bueno, conocer la prevalencia y la mortalidad en México es esencial para pues entender la magnitud del problema, porque como ya les mencioné, en México actualmente hay más de 14 millones de personas con diabetes mellitus. Este, esta alta prevalencia es el reflejo de cómo factores como el acceso limitado a la atención médica, una mala alimentación, la falta de educación y los índices altos de pobreza, pues impactan en la salud de cada uno de los individuos. Entonces, esta información es clave, pues para que diseñemos cada uno de nosotros y exijamos estrategias de prevención de la diabetes, exigir también tener un acceso a servicios de salud más dignos y pues también que nosotros como individuos y como personal de salud pues fomentemos una vida más saludable para cada uno de nosotros, porque pues la diabetes mellitus no solo nos afecta de manera individual, sino también nos afecta a nivel país, pues porque esto afecta la calidad de vida y nos afecta pues en el ámbito económico. Entonces es muy importante que pues tomemos conciencia sobre cómo impacta a cada uno de nosotros y pues así reducir la incidencia y pues la mortalidad. Y bueno, ahora hablando de del impacto de la salud y la sociedad que tiene la diabetes como enfermedad y como eh, una condición, podemos encontrar que dentro de las complicaciones se encuentran principalmente todos los órganos en cuestión. Los más comunes suelen estar relacionados a los principales casos de muertes, como daño al corazón, aterosclerosis, problemas en los nervios, neuropatía periférica, en los ojos.
retinopatía, por ejemplo, y en los riñones que normalmente suele ser insuficiencia renal, y esto afecta directamente a a la calidad de vida de las personas afectadas. También podemos ver el costo que, como se tiene en cuenta, no solamente va a afectar al paciente, sino también a los propios sistemas de salud para poder incluir los medicamentos, pruebas diagnósticas, pruebas de tratamiento y hospitalizaciones precisamente de las mismas. Las discapacidades, bueno, dentro de estas van de la mano con las complicaciones, ya que podemos saber que muchas de las complicaciones causan discapacidades permanentes, lo que también limita la capacidad para llevar a cabo tareas cotidianas y afectar la independencia de la propia gente en cuestión afectada. La mortalidad, la morbilidad, que suele ser más que nada la calidad de vida. Como podemos saber, una persona con diabetes suele tener muchas afectaciones dentro del ámbito de la calidad de vida, dado el caso de cuidar su alimentación, restringirse ciertas comidas, la colocación de insulina, entre otros menús. También tenemos el estigma, que básicamente es que las personas que tienen este diagnóstico enfrentan un gran estigma social, dado que se ve erróneamente la enfermedad debido a los malos hábitos. La gente piensa que normalmente las personas con diabetes sí o sí tendrán que tener cierto grado de obesidad y normalmente lo consideran como una obesidad mórbida, cosa que puede estar fuera del control del paciente y no tener nada que ver con sus hábitos de vida. También tenemos en cuenta la atención especializada, que esto básicamente hace referencia a los diferentes niveles a los que los pacientes deben de ser atendidos. No es lo mismo que un paciente con diabetes tenga una neuropatía a que tenga una retinopatía. De igual manera, se tienen que evaluar diferentes doctores especialistas para poder llevar una adecuada atención. Sin embargo, eso también significa que significará más gastos, más movimiento y más estrés colocado sobre el paciente. Y la dependencia, bueno, teniendo en cuenta que ciertos tipos de complicaciones vayan a afectar al paciente, significa que la propia familia va a estar afectada también en este rango, ya que muchas veces van a estar a cargo y el cuidado del paciente mismo, de los pacientes en cuestión. O, por ejemplo, podemos ver un caso clínico. Llega a la consulta de endocrinología María, una paciente mujer de 45 años, que es madre de dos hijos, que trabaja como una secretaria en una oficina, que en los últimos años ha estado lidiando con sobrepeso, niveles elevados de colesterol y presión arterial alta. Hace 2 años le diagnosticaron diabetes mellitus tipo 2, pero no ha seguido ningún plan de tratamiento riguroso y tampoco ha llevado un control adecuado de la misma. También mencionó que experimentó episodios de hiperglucemia y fatiga constante. Esto lo manifestaba de diferentes maneras, pero pues nunca se sintió lo suficientemente preocupada como para buscar ayuda médica constante, debido a que pues prácticamente ha empezado a sentir dolor en los pies y la pérdida de la visión de un ojo derecho, fue que durante la evaluación se observó un nivel de azúcar muy elevado. Esto principalmente notando el mal control de su diabetes, también presentando signos de neuropatía periférica de los pies y la retinopatía diabética incipiente ya mencionada. Aquí podemos ver varios tipos de afectaciones que se van a ver que se ven en esta paciente. Por ejemplo, la falta de educación, control y prevención que lleva a la paciente es algo que puede afectar gravemente su calidad de vida y también la morbilidad de la misma. este, el manejo que se llevó durante su enfermedad y sus diferentes signos y síntomas no fue el adecuado, pero tampoco se le indicó y no se le explicó adecuadamente qué tipo de signos debía tener como riesgo o como alerta para poder acudir a una nueva revisión, una nueva cita. También por parte del doctor hubo diferentes tipos de problemas, que principalmente fue el mismo de no tener en consecuencia este, las diferentes acciones que deberían de poner en alerta a la paciente. La calidad de vida, bueno, obviamente de la paciente fue afectada muy, muy notablemente, ya que la hizo rendir menos en su trabajo, dormía menos, tenía muchas afectaciones, no descansaba bien, se sometía a demasiado estrés, y esto era un ciclo vicioso que seguía aumentando los niveles de glucosa y cortisol en sangre. Este, a medida que avance, si la retinopatía no es tratada adecuadamente y el dolor de pies no se arregla o más bien no se controla, muy probablemente las discapacidades permanentes y consecuencias permanentes se van a empezar a manifestar en su vida, esperando a que pueda haber hasta una amputación o hasta la pérdida de la visión permanente de uno de sus ojos. Esto afectando el entorno social y económico tanto de su familia, porque tiene dos hijos. Eh, Hasta ahorita, pues podría haber una afectación del círculo principal
o de otra familia que también esté cercana a María, se hace el padre, aunque esté separado, o se hace los padres de María. Esto también podría llevar a una afectación a una familia en segundo grado, lo que también empieza a tener afectaciones sociales, psicológicas, económicas y no solo médicas. Bueno, ahora veremos las soluciones para el control de la diabetes, que como sabemos, con una alimentación saludable, actividad física y con el tratamiento farmacológico, nosotros podemos lograr un buen control de la enfermedad. Bueno, como vemos, según en el informe que se dio por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de Diabetes mellitus tipo 2, pues de todos los casos que se reportaron, un 4.61% no sabían que en ese momento padecían de diabetes. 57.7% refirieron que sí habían recibido información sobre la enfermedad. Y también se observó que durante el 2023 hubo un incremento en la notificación de casos, un 96.8 y 23.3% en relación con lo que se reportó en el año 2021 y 2022 respectivamente. Lo que podemos ver es que pues claramente los casos aumentaron de manera pues significativa y que pues a pesar de los esfuerzos que se han dado aún hay un pequeño porcentaje de pacientes que al momento de la consulta pues no saben que tienen ya diabetes. Y pues bueno, también como se observa en esa gráfica, de todos esos pacientes que después de su consulta egresaron, solamente un 9.3% de esos pacientes le dieron como tratamiento dieta y ejercicio, un 39.64% tuvieron tratamiento farmacológico y un poco más de la mitad, el 51.24%, tenían que recibir ambos, tanto dieta, ejercicio como tratamiento farmacológico. Y bueno, ¿qué se hizo en nuestro país? Pues debido a que pues esta enfermedad ha tenido un gran impacto, magnitud y debido también al ritmo de crecimiento que representa la enfermedad, se implementaron varias políticas públicas. Por ejemplo, desde el 2018 se prohibió la publicidad de alimentos que tuvieran un alto contenido calórico, sobre todo en horarios infantiles, y también como parte de, para prevenir la obesidad y la diabetes en los niños o en la infancia, se creó el Programa Nacional Salud en tu Escuela, donde o bueno, en lo que se hacía era de que se medía la talla, peso, masa corporal de los niños y más que nada consistía pues en una vigilancia de la salud por parte de brigadas médicas en planteles públicos de primaria, secundaria y bachillerato, también en lugares urbanos o rurales. Y también desde que aumentaron más los casos y se emitió una alerta de emergencia, se declararon algunas acciones como pues el desarrollo de campañas intensivas bueno, por medio de los medios de comunicación. También el fortalecimiento del sistema de información en enfermedades crónicas, el cual pues nos sirve, por ejemplo, para saber cuántas personas tienen diabetes e hipertensión y que son atendidas en México, cuántas personas diabéticas sí tienen sus niveles de azúcar controlados, etcétera. También el inicio de la operación del índice de calidad de la atención al paciente diabético, el cual más que nada es como una evaluación que toma en cuenta la retención del paciente que vive con diabetes, la consulta efectiva y el impacto en la salud, así como pues también se ha intentado pues garantizar el abasto de pruebas de detección y control, eh, pues ya que pues sin estas, pues cómo va a saber el paciente, ¿verdad? Y también pues el reforzamiento de la capacitación del personal de salud de primer nivel de atención. Y pues bueno, aquí como vemos es la evaluación del índice de calidad de atención de diabetes en México, que estos resultados fueron del 31 de enero de 2025, donde vemos que eh, pues la retención del paciente, que es los pacientes que acuden regularmente a su consulta y en su unidad de salud, y es de una calificación de 53.5.
y el impacto en la salud que se refiere a los pacientes que sí tienen su diabetes en control, que tiene una calificación de 43.3. Lo que vemos es que por alguna razón, pues la consulta efectiva, pues sí tiene una buena calificación, pero por alguna razón los pacientes no están yendo a sus seguimientos y no siguen su control. Entonces es esencial esto, pues, para evitar también las complicaciones de la enfermedad, que los pacientes sí tengan un buen control de su glucosa y que sigan a sus controles en las consultas. Y por lo tanto nos quiere decir que pues hay que seguir reforzando las estrategias que se tienen o hay que generar otras más efectivas. Y bueno, ya para concluir, pues la diabetes es una enfermedad crónica pero manejable. Es una, pues, de las enfermedades más prevalentes y por lo tanto significa que, pues, también es un gran desafío para la salud pública en la actualidad. Y sin embargo, se ha visto que, pues, a través de la combinación de los hábitos saludables, los avances médicos, el tratamiento farmacológico y el seguimiento constante por parte del paciente, pues, sí es posible mejorar la calidad de vida y reducir así, pues, las complicaciones que están asociadas a esta enfermedad. Y ya, pues, eh, si se adopta la alimentación equilibrada, la actividad física, pues sí se puede marcar una gran diferencia en el control de la glucosa. Eso ya ha sido demostrado en varios artículos. Y pues las pequeñas acciones al final pueden generar un gran impacto en el bienestar y la salud a largo plazo.